Bo día. A min tedes que perdoar, gustaríame esta vez aproveitar o feito de ter un micrófono na man e de estar ben escudada para botar un improperio un dos máis gordos tanto aos deuses que nos temos creado como a todos nós. Quens, por exemplo, deixamos que nos conten que botarlle fogo a 2 ou 3 contenedores de lixo é peor que perder a casa ou que traballar 15 horas ao día para non poder moitas veces, xa non digo vivir senón sobrevivir. É peor que toda esa verdadeira violencia sistémica que se pode permitir o luxo de non empregar a forza para ser canalla. Sei eu que votar improperios así porque si non é políticamente correcto, pero tedes que deixarme ao menos o recurso da paráfrase. Todo o que nos está a pasar non venda nada. En primeiro e máis importante lugar ocorre que a política debería ter que ver coa dignidade do individuo e non co delegar nos outros. E esta actitude masiva tan democrática que din eu voto e xa cumplín coa sociedade, a partir de aí que se ocupen os outros do meu. A dignidade da que falo ten que apostar primeiro non polo que un é, senón polo que de verdade quere ser, polo que de verdade soña ser. E coidado con confundir esta aposta polo individuo coa defensa dos propios intereses, porque iso é defender a aqueles que de verdade dominan pola vía da defensa dos seus propios intereses, aínda máis particulares que os nosos, e defender aqueles que ata se poden permitir a cobardía de permanecer no anonimato acazapándose en perfecta simbiose coas alimañas tras o logotipo da súa gran empresa. Coidado tamén coa defensa do traballo xusto, sen máis matices, porque pode parecer que o xusto é traballar sen máis, cando no mellor dos casos o que significa é ter que erguerse a unha hora determinada para facer algo co que non se está de acordo, determinados por unha lei sempre moi determinada que moitas veces desafía o máis grande dos sentidos que é o sentido común. Queda algo para chegar ao Arbeit macht frei, o traballo fainos libres, porque ese era o emblema, como todos sabedes ben, dos campos de exterminio nazi. Nos temos, como se está a ver, e aínda veremos no que nos queda desta semana, moito que escoitar e moito que falar, sen que isto signifique mergullarse na desidia da intelectualidade, senón no necesario comenzo, se queremos, podemos chamar formal, da loita e da actividade. Nos necesitamos xente como o señor Norbert Bilbeni, xente de filosofía, cunha longa traxectoria, aínda anterior a Sarajevo, como podedes comprobar na súa bibliografía no dossier, que nos veña a falar na necesidade de construirnos como individuo unha e outra e outra e outra vez, ata que nos volvamos o suficientemente fortes para apostar pola acción máis temeraria do mundo, que é a de estar entre os outros, entre a diversidade da existencia colectiva, ou, se se quere, a de ser universais, a de ser cosmopolitas. Señor Bilbeni, Europa en crise, o desafío cosmopolita. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana y por la presentación también mi agradecimiento a María Álvarez y al aula. ¿Se escucha bien? ¿Ahora sí? Quizá no está conectado. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? ¿Tampoco? Ahora. Vamos a ver. ¿Sí? Cambiamos, sí. Esta vez sí, ¿verdad? Muchas gracias. Repito mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia. Espero también luego transmitirla por sus intervenciones, si gustan, y desde luego a María Álvarez por su amable presentación llena de una vehemencia que quizá no van a encontrar en mi exposición, puesto que voy a tratar de un tema abstracto donde los haya, como es el tema del cosmopolitismo, pero bien que relacionado con la situación en Europa hoy y en el previsible futuro. Europa está en crisis, es una crisis económica más grave que la de mediados de los años 90 y que la llamada crisis del petróleo de mediados de los 70. Es una crisis económica, pero también es política y social. Así que desde que se fundó la Comunidad Económica Europea, allá por 1957, no había habido una crisis como esta, ni con la caída del muro de Berlín, ni
con la guerra de los Balcanes. Se cumplen este año 20 años del inicio del asedio de Sarajevo, ni tampoco con el fracaso de la Constitución Europea. Se había producido una situación como la actual, situación de incertidumbre. Como saben, la incertidumbre puede ser de dos clases. Vamos de momento a intentar solucionar el altavoz. ¿Que me separe un poco más? ¿Así? ¿Así? Bien, muchas gracias. Disculpen. Digo, en una situación de incertidumbre o se dan incógnitas conocidas, que no es nuestro caso, o se dan incógnitas conocidas o por conocer con relativa facilidad. Ese sí es nuestro caso. Ese sí es nuestro caso. Es decir, estamos en un momento de desconcierto y este momento de desconcierto nos crea esta percepción, esta sensación de que no hay solución ante la incertidumbre y sus incógnitas, y a su vez que no sabemos qué está pasando, que no hay solución y que no sabemos qué está pasando. Hay alternativas hoy en la Unión Europea, pero estas alternativas se dividen en opciones distintas y distantes entre sí, controvertidas por quienes no las comparten, desde luego. Una es reforzar la lógica interestatal, es el proceso dominante hoy en la Unión Europea. Otra alternativa es avanzar hacia la supranacionalidad, lo que desde luego es especulativo y hoy por hoy con visos improbables de realizarse. Y otra alternativa es abandonar el proyecto europeo. Es decir, que hay para todos los gustos. Y esa última opción es, por ejemplo, la que baraja en estos mismos días una buena parte de los equipos que se presentan a las elecciones generales en Francia, y especialmente el de la señora Marine Le Pen, la alternativa de revisar la inclusión de los Estados miembros al marco común de la Unión Europea. Ya decía Robert Schuman, uno de los fundadores de lo que hoy es la Unión Europea y antes la Comunidad Económica, que Europa no se hará de una sola vez, sino gradualmente. Ahí está, solo a 10 años de creación de la moneda única, del euro, la división, por una parte, entre aquellos que desean permanecer en la moneda única e incluso por razones distintas y hasta opuestas entre sí, permanecer en el euro como una oportunidad para las economías fuertes, pero también para el propio proyecto europeo, o bien, de otra parte, el salirse de esa moneda común, aduciendo razones tan distintas como apelar a que el euro es una trampa para los débiles, para los países débiles, y que si se sale de él, de la moneda única, sería un fracaso para la economía. Sería un fracaso especialmente para la economía de los negocios. Y en cualquiera de las dos opciones, tanto la que pretende permanecer en la moneda única como salir de ella, no se hace distinción, a mi entender, de ideologías ni de posiciones morales individuales. Tanto la izquierda como la derecha es capaz, indistintamente, de apoyar la permanencia como lo contrario, la salida del euro. Y me remito otra vez a las propuestas de Marine Le Pen actualmente en Francia. Europa está en crisis y la crisis es por Europa misma. La Europa rica frente a la Europa pobre y viceversa. La Europa atlantista frente a la prooriental. La Europa conservadora y xenófoba frente a la progresista y hoy capidiminuida. La Europa protestante del esfuerzo y la disciplina frente a la meridional del temperamento y la improvisación. Y ni siquiera hay un enfrentamiento entre el unionismo,
dar apoyo, continuar dando apoyo a la Unión Europea y los críticos con la Unión. Ni siquiera aparece de una forma explícita, sonora, este enfrentamiento, porque el tema, el horizonte de la unidad europea ha desaparecido de la agenda política, del imaginario cultural y, hoy es lo que más se nota, ha desaparecido de la propia política económica. Sí, hay ayudas, pero más interesadas que solidarias y para nada europeístas. Los rescates son rescates interesados. Pero el interés más alto de estos rescates no es económico, es político y es moral. Es el sentimiento que todos o casi todos compartimos de que los mercados mueven el teatro de marionetas europeo, en que la mayor de ellas se impone a la más chica, riñéndola, diciéndole reajústate, pidiéndole austeridad o, de lo contrario, que se la va a intervenir. Esas tres palabras que empiezan, curiosamente, por la misma sílaba, ¿no? Por reforma, recorte, rescate. España, en febrero de 2012, tenía aproximadamente 700.000 millones de deuda pública y sube. Pero no hace falta pensar en Grecia para ver que nos invade hoy el sentimiento, aunque la situación nuestra no sea tan grave como la de Grecia, de que cada país pierde capacidad de decisión, pierde soberanía, pierde dignidad. España no es soberana ni en la determinación del déficit. Entonces, ¿qué más cesiones de soberanía económica y política habrá que hacer? Ahora mismo, en Europa y en la Unión Europea, no hay un tesoro público, no hay una política fiscal común, no hay un ministerio de finanzas, es decir, no hay una autoridad europea en economía. Nos falta, por ejemplo, una base compartida que comprometa a todos los países de la Unión Europea para las políticas clave hoy en día en la economía de cualquier país, como las políticas de seguros y de pensiones o las de valores y mercados. No hay una autoridad europea para todo eso. Tenemos, mientras tanto, la célebre troika, que es el eje de la política económica europea actual, hoy por hoy, y también el eje o el blanco de todas las críticas, es la troika de la Comisión Europea, Bruselas, del Banco Central Europeo, Mercosur, y del FMI. Y se va sembrando, mientras tanto, por influjo y determinación de esta troika, esta sensación de descontento, de impotencia, asistiendo a esa transformación del capitalismo industrial en un capitalismo especulativo, esa transformación de la economía productiva en una economía de casino. La tentación ahora en Europa es el chauvinismo, es decir, es el nacionalismo extremo, impregnado de sentido étnico, de patrioterismo artificial, construido desde arriba, hipócrita, casi siempre, por no decir siempre. La tentación ahora es el nacionalismo de Estado extremo, con la excusa del poder extranjero, que nos hunde, que nos humilla. Pero, a mi parecer, la solución es justo la contraria: lograr una Europa más solidaria, para compartir juntos el debe y el haber. Que no haya rescates, sino redistribución. Quizá porque no ha habido redistribución, porque no la hay, es porque Europa parece avanzar hacia una hecatombe económica, ¿no? Esperemos que no llegue. Porque si el cataclismo económico nos lleva al rebrote nacionalista, la crisis económica, a mi juicio, será más dura todavía. Ahora no es el mejor momento para relanzar el optimismo europeísta. Pocos van a estar de acuerdo por el proyecto europeo, pero sí creo es el momento para rearmar
la solidaridad, se sea europeísta o menos, se sea nacionalista o menos. Pero al mismo tiempo la solidaridad solo puede ser efectiva, es decir, solo puede tener una buena motivación y generar consecuencias positivas si se adopta esta solidaridad con una mentalidad cosmopolita. Si el peligro europeo es el nacionalismo extremo, el chauvinismo, el desafío para salir de la crisis es el cosmopolitismo. Y mi tesis en esta exposición de hoy es que, aunque el cosmopolitismo es lo opuesto al patriotismo, ser cosmopolita es compatible con una manera, por así decir, doméstica, no chauvinista, de patriotismo. Pero hoy no es fácil hablar de cosmopolitismo. Sí lo fue después de 1989, pero tras el 11S, el 2001, con consignas y actitudes como la guerra contra el terrorismo, la antiglobalización, el unilateralismo de Bush, a partir de entonces, es decir, hace poco más de una década, resulta difícil hablar del cosmopolitismo y defenderlo, ya no digamos. Se trata de una actitud moral y política menos próxima para muchos y casi siempre bajo sospecha. Se dice que estamos en tiempos de patriotismo, pero parece que estemos mejor que eso ante la vuelta a un nacionalismo político interesado. Por tanto, un nacionalismo con mucha ideología, con mucha carga ideológica, lo cual presenta el riesgo de producir una lealtad ciega a los gobiernos. Ya Mark Twain hablaba en el siglo XIX del patriotismo monárquico en relación a los Estados Unidos en guerra entonces con Filipinas. Hoy el patriotismo político, a mi entender, más que amor al país, es un reforzamiento del sentimiento nacional. Yo creo que hay que ir a contracorriente y continuar reivindicando el cosmopolitismo, es decir, resistiéndonos no solo al patriotismo exagerado, el que crea traidores, sino también a los fundamentalistas de la identidad, que crean herejes o simplemente individuos políticamente incorrectos. También añadiría resistiéndonos a los antiglobalizadores, en el sentido de los contrarios a un proceso de mundialismo democrático, que es el que debería avanzar en lugar de hacerlo la globalización neoliberal actualmente. Aunque estas tres clases de público, a las que me he acabado de referir, es decir, patriotas, fundamentalistas y antimundialistas, no son el obstáculo mayor para difundir hoy el cosmopolitismo, sino, por una parte, en la práctica, el principio que se mantiene desde la Paz de Westfalia en 1748 de que debe permanecer la división nacional del mundo, y la rémora, el obstáculo, por otra parte, en la teoría, de la hegemonía todavía del pensamiento político, pensamiento ético-político, que identifica sociedad y nacionalidad. Y a un clásico como Max Weber presentaba esta ecuación entre la cultura y la residencia, entre la identidad étnica, cultural y la identidad política nacional. Debía darse una ecuación entre ambos elementos. Como sea, el Estado Nacional, junto con el mercado, son las dos instituciones y las dos creencias políticas más poderosas de la modernidad. Estado y mercado, o mercado y Estado. Por lo tanto, defender hoy el cosmopolitismo es tener que luchar contra algo superior incluso al capitalismo y al comunismo juntos. Es tener que luchar contra el prejuicio de pensar como algo natural la fragmentación provincial del mundo en estados nacionales. Este prejuicio, esta arrière-pensée, puede durar muchos años, 20, 50, 100 años,
pero no hay prisa, y mejor que no haya prisa. No es bueno precipitarse hacia una convivencia y un gobierno cosmopolita del mundo. Pero mientras tanto, creo yo que el cosmopolitismo avanza poco a poco, como un hecho, porque hoy hay ciudades mucho más cosmopolitas que las que lo fueron durante el siglo XIX y el siglo XX. Por ejemplo, en Nueva York, las ciudades hoy son enclaves universales, son cada vez lugares donde se vive más la diversidad cultural y donde la diferencia constituye uno de los desafíos mayores para el buen gobierno de estas ciudades y de estos países, ¿no? Es decir, avanza poco a poco la cultura cosmopolita como un hecho, pero también como una necesidad, una necesidad que hasta me parece que sería absurdo tener que justificar. Si hay algo que justificar, que sea el patriotismo, pero no el cosmopolitismo. Este último creo que es evidente, self-evident, en tanto que es una necesidad inherente en esferas que están aún limitadas por lo nacional, por lo patriótico en el sentido más ideológico y político del término. Esferas tan importantes hoy, para empezar, como la de la economía y la economía productiva y redistributiva. Esferas como la protección del medio ambiente, como la seguridad, la educación universitaria, el equilibrio ecológico, la defensa de los derechos humanos, perseguir los crímenes contra la humanidad. Eso no se puede sostener con una política patriótica. Solo se puede sostener, y hay que sostenerlo, con una política de carácter cosmopolita. No porque sea un ideal ilustrado, que también habría que defender el cosmopolitismo, sino, como digo, primero porque es un hecho, y segundo, y más importante que porque sea un hecho, porque es una necesidad. E insisto, a mi modo de ver, una necesidad que no exige una justificación. Muchos destacados autores y autoras, por lo menos el ámbito académico e internacional, hoy en día se interesan por el cosmopolitismo, con diferentes gradientes. Unos son más partidarios del cosmopolitismo clásico, a la manera ilustrada, otros más partidarios de conciliar el cosmopolitismo con fórmulas de identidad local, cultural, etcétera, ¿no? No les voy a referir el listado, pues, de autores, especialmente europeos y norteamericanos, que tratan hoy el tema del cosmopolitismo. Casi todos ellos y ellas critican el viejo cosmopolitismo, es decir, el ligado al esquema universalista de la Ilustración, y se apoyan, en cambio, en un nuevo cosmopolitismo, donde no se oponga, donde no se opone lo universal y lo particular, lo global y lo local. Y hasta utilizan adjetivos, estos autores, Nussbaum, Appia, otros, utilizan adjetivos como cosmopolitismo patriótico, cosmopolitismo vernacular, nacional, situado y algunos más, no muchos más. Pero se adjetiva la actitud y la programática cosmopolita con esos elementos más propios de las identidades no cosmopolitas hasta ahora, de las identidades, pues, por así decir, y en una sola palabra, locales. Anthony Appia habla incluso de un patriotismo cosmopolita, cosmopolitan patriotism. En definitiva, muchos autores tratan hoy de justificar que las demandas del grupo o de la nación o de ambos pueden ser reconocidas en un marco cosmopolita. ¿Por qué reconocidas en un marco cosmopolita estas identidades de grupo o de nación o de ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque no son necesariamente producto del odio ni de la autoexclusión. La identidad de grupo, la identidad cultural, la identidad nacional no son necesariamente producto del odio ni de la autoexclusión. He hablado del cosmopolitismo, pero para ello creo que es imprescindible referirse a la personalidad cosmopolita, a la persona que sostiene o debería sostener una ética y una política de carácter cosmopolita. El elemento clave es ahí el individuo,
cómo acogemos en nuestro interior, antes de transferirlo al exterior de la conducta, el principio cosmopolita. La persona cosmopolita no es un simple viajero, ni siquiera tiene que viajar. Kant era cosmopolita, el célebre filósofo del siglo XVIII, y apenas había viajado. Se puede ser cosmopolita sin ser un viajero o una viajera. El cosmopolita es alguien culturalmente abierto a lo extranjero y continuamente dispuesto a relacionarse con lo que no le es familiar. La persona que no está dispuesta a relacionarse con lo que no le es familiar, esa persona no es cosmopolita. Solo lo es aquella que está abierta, que está dispuesta a interesarse, a acercarse, a compartir con lo extranjero, con lo no familiar. Por tanto, el cosmopolitismo, desde un punto de vista moral, es decir, personal, fundamentalmente, también social, pero fundamentalmente personal, puede requerir el despliegue de unas virtudes, del ser cosmopolita como un talante personal y moral, es decir, requerir el desarrollo de una moralidad cosmopolita. Esta moralidad se basaría, a mi entender, en el interés y respeto por la diversidad. Interés y respeto por la diversidad. Y también interés y respeto por la igualdad. Por la igualdad dentro de la diversidad. Es decir, por ambos polos. Es posible, son composibles la diversidad y la igualdad. No se oponen, pese a los que no son cosmopolitas o son declaradamente anticosmopolitas, nos dicen al respecto de esos dos elementos, que son incompatibles entre sí, la igualdad y la diversidad. Pero claro, no todo el mundo es cosmopolita, porque resulta difícil, para empezar, adoptar esta personalidad moral de carácter cosmopolita. Ya es difícil ser ciudadano del mundo, porque es una metáfora, el ser ciudadano del mundo, pero no es menos difícil que el psiquismo humano, que nuestra persona, nuestra personalidad, se fijen en un ideal como este, en este ideal que expresamos con una metáfora, la metáfora del ser ciudadano, ciudadana del mundo. Es difícil serlo, que se cumpla esta metáfora en nosotros, porque ser cosmopolita, desde un punto de vista ético, a mi entender, exige dos hechos básicos: quererlo e imaginarlo. Quererlo e imaginarlo. Ante todo está la dificultad para que el cosmopolitismo conquiste nuestro corazón. Pues se trata de anteponer el interés de todos al interés de grupo, lo universal a lo local. Ese es un trabajo de nuestro corazón, es una forma, pues, de vida, de comunicación, de motivación, de carácter subjetivo, muy ligada a nuestras capacidades emocionales, a nuestra disposición a la compasión, a la empatía, al interés por el otro, a situarnos en la perspectiva del otro. Es que conquiste el corazón. Si el cosmopolitismo no conquista los corazones, poca andadura va a poder hacer. Pero también está la dificultad para que la idea de ciudadano del mundo capte nuestra imaginación, no solo conquiste nuestro corazón, sino que capte nuestra imaginación. Pues se trata nada menos que de representarse el mundo como una sola ciudad, como una unidad política, con su diversidad, en su diversidad, desde luego. Pero se trata de representar el mundo, pues, como una sola ciudad. Es algo parecido a la dificultad de pensar, por otra parte, en términos que utilizamos y que nos creemos muchas veces, como democracia global, sociedad abierta, contrato social. Son conceptos enormes que apenas caben en nuestra imaginación. Sin embargo, los barajamos y son fecundos. Democracia global o democracia transnacional o sociedad abierta o sociedad pluralista. Manejamos en el ámbito académico, pero también en el de la comunicación diaria. Manejamos esos términos y puestos a escudriñarlos,
no son menos abstractos que un término como el mundo como ciudad. Si ya es difícil imaginarse la ciudad, la nación, más difícil aún es imaginarse la humanidad entera. No nos hace padecer la humanidad porque nunca la hemos visto. Requiere un esfuerzo de imaginación. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la humanidad? Requiere un esfuerzo de imaginación. Casi todos los grandes conceptos políticos y éticos requieren este esfuerzo de imaginación. Algo que se nota más en la política quizá que en la propia ética. Sin embargo, el cosmopolitismo es imaginación desde su propio nacimiento en la Grecia clásica, con los autores estoicos, como saben ustedes, ¿no? Con Zenón, con Diógenes. Se imaginaba en el mundo como ciudad. Todo un alarde de imaginación y un esfuerzo de imaginación. Imaginarse el mundo como ciudad. El hecho es que hay identidades, mientras tanto, que no necesitan tanto esfuerzo de imaginación o apenas esfuerzo de imaginación, como la identidad de subgrupo racial, antes se llamaba raza, la identidad de género, la identidad de familia, de tribu, de etnia, requieren menos esfuerzo de imaginación. Son vocablos, son conceptos, son realidades más apegados a nuestra experiencia que esos otros vocablos, conceptos, realidades como democracia global o el mundo como una sola ciudad. Pero otros conceptos políticos, a diferencia de los que acabo de mencionar, sí necesitan, por nuestra parte, este esfuerzo de imaginación, ¿no? Para empezar, el concepto de ciudad, representarse la propia ciudad en la que uno vive. Es una iniciativa de nuestra imaginación, requiere que nos pongamos, pues, a ello, ¿no? ¿Cómo recomponemos en nuestra mente, a través de la memoria, de la percepción, del imaginario, de las pretensiones políticas, cívicas, personales, cómo recomponemos ese espacio al que llamamos ciudad? ¿Cómo recomponemos también este espacio en nuestra imaginación que llamamos nación? Todavía es un concepto más abstracto, mucho mayor que el de ciudad. Hablar de nación es hablar de una enorme abstracción. ¿Cómo nos cabe en la cabeza la idea de nación? ¿Quiénes son la nación? ¿Qué es la nación? ¿A qué nos referimos? ¿Algo físico? ¿Algo moral? ¿Las personas vivientes? ¿A quienes vivieron antes junto con nosotros ahora? Etcétera, ¿no? Y todavía es más difícil imaginarse, además de la ciudad, además de la nación, el concepto de cosmópolis, de la patria mundo, de la ciudad universal, del mundo uno en lo político, ¿no? Todavía más difícil la cosmópolis. Son todas ellas, para tomar la expresión de Benedict Anderson, son todas ellas comunidades imaginadas. Comunidades imaginadas. La ciudad, la nación, la cosmópolis requieren este aporte de imaginación por nuestra parte. Son conceptos, son comunidades que hay que forjarlas y forjarlas también con nuestra imaginación. No solo con ella, pero también con nuestra imaginación. Que hay que forjarlas y forjándolas, forzarlas a la vez para poder realizar ese esfuerzo de abstracción al tiempo que las imaginamos, ¿no? Es como pensar el infinito, ¿no? Ya es el máximo esfuerzo de abstracción, ¿no? Pensar el infinito. El lógico Cantor dijo que hay unos infinitos más grandes que otros. Eso sí, es realizar el rizo de la imaginación casi, ¿no? Pero a mi modo de ver es aún más difícil imaginarse la cosmópolis que hacerlo con la nación, porque la nación se reproduce con una ideología, con la ideología del nacionalismo, mientras que el cosmopolitismo no es una ideología, sino que es una actitud, y una actitud que se apoya en último término y básicamente en una personalidad, en un talante, en lo que los cosmopolitas como personas, ellos y ellas, piensen, sientan, hagan
por su ideal. No es una ideología, es un ethos, es una actitud, un carácter. Por lo tanto, el reto está en que nuestro psiquismo, es decir, nuestro corazón y nuestra imaginación, básicamente, se fije en él, se fije en el cosmopolitismo, por así decir, en su parte estética, en su parte sensible, más externa, más perceptible, sensiblemente. Y finalmente, después de este fijarse en lo estético del objeto cosmopolita, finalmente convertirlo en una convicción moral, es decir, transformar esa percepción estética en una actitud ética. Ambas cosas, estética y ética y estética, se realimentan recíprocamente en la personalidad cosmopolita. Por lo dicho hasta ahora, se desprende que habría que evitar al menos 2 errores en relación con el cosmopolitismo. El primero, que el cosmopolitismo no es una alternativa al patriotismo ni a las identidades locales, aun cuando es preferible a ellas en caso de elección. En caso de elección, el cosmopolita apuesta por el mundo, por lo universal, por lo que es de todos, y no por su país o su nación. Aunque apostando por lo que es de todos, apuesta también, y quizá esta sea la mejor apuesta, por su nación, que ya va incluido en el mismo todo por el que apuesta. Es decir, no es una alternativa el cosmopolitismo al patriotismo ni a las identidades locales. Ahí creo que es más fructífera una postura intermedia entre la postura de autores clásicos como Kant y hoy en día Martha Nussbaum, que sostienen todavía una contradicción, una contraposición. De un lado, la humanidad, de otro, la nacionalidad, que es vista como irrelevante desde el punto de vista moral, y una posición opuesta a la que acabo de mencionar, a la kantiana, por decirlo muy brevemente, que es la posición más propia para hablar de otro autor del tiempo de Kant, de Herder, ¿no? Y hoy en día también de Anthony Appiah, que es la posición que cree mejor en una correlevancia, no en una disparidad, en una oposición, sino en una correlevancia entre humanidad y cultura nacional. Yo creo que para el cosmopolitismo hoy lo que se exige es situarse, o por lo menos explorar la validez, el carácter preferible, quizá, de una postura intermedia entre este cosmopolitismo kantiano clásico de la Ilustración y el cosmopolitismo romántico de la correlevancia entre humanidad y cultura nacional, una postura intermedia. A mi modo de ver también entiendo, otro error a propósito del cosmopolitismo, que es el pensar que las identidades territoriales se organizan en círculos concéntricos, es decir, primero lo local, después en un círculo más amplio, concéntrico, lo nacional, después lo global, lo que tan a menudo oímos decir, ¿verdad? Soy ciudadano, aprecio mi ciudad, aprecio mi país, soy europeo y apuesto por la humanidad, etcétera, pero estableciendo esta gradación en círculos. Pero el cosmopolitismo, ya desde la antigüedad en Grecia, vino precisamente a cuestionar los círculos de inclusión expansivos. Que primero sea el yo, la persona, el ethos, luego el oikos, ¿no? el grupo familiar, luego la filía, los amigos, luego el demos, luego la polis, luego la koiné o el imperio, y finalmente el mundo, ¿verdad? Ya en el estoicismo, es decir, en la filosofía moral, por lo menos el estoicismo clásico de los antiguos griegos, ya se viene a rechazar esa comprensión que sostuvo, entre otros, Aristóteles, de las identidades políticas territoriales como identidades concéntricas.
a partir del polités, a partir del ciudadano, se iría ampliando los grados de la política, ¿no? Diógenes, Zenón rompen con esa idea griega al proponernos un mundo ciudad, una cosmópolis, en que griegos y bárbaros se igualan. La teoría de las identidades concéntricas, sin embargo, es la que domina desde entonces y nos hace poner al cosmopolitismo en un plus ultra, en un más allá, en una utopía, en algo, mire usted, es un ensueño, es inalcanzable. Es una hipótesis, es un ideal, puede ser interesante, pero es difícil pensarlo y más todavía realizarlo, ¿no? La teoría de las identidades concéntricas es la dominante y nos hace poner, como digo e insisto, al cosmopolitismo en un plus ultra, mientras que al patriotismo lo pone en el círculo más próximo, en el círculo pues más fácil de alcanzar, de sentir, en un círculo sobre el que no podemos saltar, que hay que respetar, en el que estamos y que hay que respetar, ¿no? Por esa visión imaginaria e imaginativa de las identidades territoriales como identidades que se organizan como las capas de una cebolla, por así decirlo, como círculos concéntricos sobre el plano. Para el cosmopolitismo, en cambio, no hay un centro, ni círculos concéntricos alrededor, porque todos esos círculos son heterogéneos y todo lo que tenemos que hacer es aprender a hacerlos compatibles y a beneficiarnos de esa conjugación, de esa complementación entre los diversos círculos, que no están ordenados sobre un mismo eje, sino que cada uno tiene su eje. Y lo que hay que hacer es construir este puzzle, acercando un círculo con otro, que convivan, que coexistan, todos ellos, ¿no? Yo creo que este es uno de los retos para la imaginación y para el corazón cosmopolita. De manera que uno no es cosmopolita hasta que no ha aprendido a ver sus costumbres como si fueran costumbres de otros. Y deja de serlo, si es que lo fue, y deja de serlo en cuanto valora sus costumbres con indiferencia o disgusto. No por ser cosmopolita hay que despreciar lo propio, que es algo que no pocas veces observamos, leemos, oímos de personajes, de personas supuestamente o quizá realmente cosmopolitas, que incluyen ese autoodio o desprecio hacia lo propio, ¿verdad? Por eso el cosmopolita no es el que tiene que elegir entre patria o mundo. Ese es más bien el estilo excluyente del patriotismo, pero no es el estilo del cosmopolitismo, el tener que elegir entre blanco o negro, entre estás conmigo o contra mí, ¿no? El cosmopolita es el que ha sabido, el que sabe evitar esta alternativa, patria, mundo, desde el principio, aprendiendo a conjugar, a hacer compatibles su mundo y el mundo ajeno, sin que la apuesta por uno sea la pérdida de vista ni el menosprecio del otro. Yo distingo entre un patriotismo nacional o político que se basa en el Estado, en el imaginario nacionalista y patriótico producido desde las instituciones y el mundo educativo, claro está, y que se basa en el olvido de lo propio, de lo local, de lo familiar, lo doméstico, del barrio, el pueblo, la comarca, el paisaje, la lengua. Mientras que en oposición a este patriotismo nacional o político está, quizá, a mi modo de ver por lo menos, un patriotismo doméstico, un patriotismo cultural, basado no en el Estado, sino en la sociedad civil, no en el imaginario producido desde las instituciones, sino desde uno mismo,
sus propios sentimientos, su propia percepción, su propia capacidad de conocimiento y de crítica y de autocrítica. Es decir, un patriotismo el doméstico, el cultural, más basado en la memoria y en el tiempo que en la imaginación, que en el imaginario político y en el espacio. El patriotismo nacional o político está basado en el espacio, la bandera, en los signos, las instituciones, los edificios, la efigie de los personajes, las epopeyas, los mitos. Los representamos en un espacio, con unas formas, unas figuras. En cambio, el patriotismo doméstico o cultural es un patriotismo del tiempo, de algo que se va cociendo, que se va alarmando y realimentando en nuestro corazón y en nuestra imaginación. Es un patriotismo de la memoria, del ser fiel al propio paisaje, a la propia lengua, a la propia familia, al propio barrio, al propio país. Esta fidelidad a la memoria, o mejor quizá a las memorias personales, comunitarias también, ¿no? Pero que no son memorias de gestas ni de gestos nacionales. El patriotismo nacional se basa en la ecuación de un Estado igual a una cultura y viceversa, una cultura igual a un Estado, el que tiene o el que debería tener, si es una cultura que se considera a sí misma sin la dotación de esas instituciones a las que llamamos Estado. El patriotismo nacional, a diferencia del patriotismo cultural o doméstico, es un patriotismo, por lo tanto, homogeneizador. Convive muy mal con la diversidad y va a tratar de destruir en buena medida esta diversidad. Ya lo dice Aristóteles, ¿no?, en su Política. Cada uno al llegar a la polis tiene que olvidar lo suyo, su lugar de origen, sus memorias, y adoptar lo nuevo. Es un patriotismo, pues, homogeneizador y hegemónico. Es y tiende, y no puede dejar de tender hacia lo hegemónico. Es una horma para la diversidad cultural y es una barrera, por otra parte, para el cosmopolitismo. Es decir, el cosmopolitismo no es lo opuesto al patriotismo, porque no es una ideología. El patriotismo político, el patriotismo nacional, sí son una ideología, pero el cosmopolitismo no es una ideología. El cosmopolitismo es lo opuesto al carácter